Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 13 de febrero del 2022, la palabra que me ha dado el Señor está escrita en San Marcos capítulo 10, versículos 25 y 26. Para dar inicio, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a través de su palabra, nos remede de sus misterios y nos permita guardar la palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Escrito está: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Es un diálogo que había entre Jesucristo y sus discípulos se asombraban de lo que él contestaba, nos señala el versículo 24. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí en esta conversación Jesucristo hacía alusión a un diálogo que tuvo con una persona rica, que le preguntaba qué hacía para poder tener salvación, y él le dijo que dejara todas sus pertenencias. Aquella persona triste se apartó de la conversación y se retiró. Es difícil para las personas que acumulan riquezas tener el tiempo o darse el tiempo para poder buscar de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Acumulan tantas riquezas que se llenan de orgullo, de soberbia, aún de vanidad. Muchas veces tienen mucha dureza de corazón, a un mal carácter. Y lo que le decía acá Jesucristo: ¿quieres ser salvo? Pues deja todo ello y sígueme. ¿Qué hacía Jesucristo? Jesucristo daba amor, tenía misericordia, ¿sí? Hacía sanidades y hacía milagros. Ayudaba a las personas, tenía misericordia, y él era muy, pero muy humilde y sumiso. Tan es así que él fue quien murió en la cruz, no se le halló pecado alguno y murió por todos nosotros. A través de Jesucristo es que nosotros somos salvos y hallamos perdón de pecados. Amén. El versículo 26 dice: ellos, es decir, los discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, ¿quién entonces es que entrará a la salvación? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. A veces es imposible poder cambiar por sí solos el mal carácter, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la dureza de corazón, ¿sí? La ira, el enojo. Pero para Dios no es imposible poder hacer que nosotros cambiemos. Una vez que recibamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, comienza a actuar y a ejercer en nosotros y a guiarnos. Y sin darnos cuenta, probablemente vamos cambiando y modificando muchos aspectos de nuestras vidas que en realidad nos hacen daño, que en realidad no nos sirven para poder tener acceso al reino de Dios. Si aquí el rico le dice: deja todo, recordemos que nada de lo que acumulamos aquí en la tierra nos vamos a llevar. Desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Y lo que el Señor quiere es que nos demos cuenta que a veces nuestra vida diaria y nuestras actividades nos absorben tanto que a veces decimos que estamos luchando por nuestra familia, que estamos luchando por nuestros hijos, pero nuestra familia y nuestros hijos son las personas que menos nos ven. Y aún esto hablo de las cosas para nuestra familia, pero el tiempo que es necesario para nuestro Padre Creador, con menor razón aún se nos hace difícil poder tenerlo, para poder buscar de Él, para conocer de su corazón, para conocer de sus planes y sus propósitos que Él tiene y tuvo para nuestras vidas, para todo aquel que decide conocer su verdad. Y es más, en su palabra también está escrito cuál es el actuar del enemigo, cuál es el actuar de Satanás, de qué forma Satanás se involucra en nuestras vidas con la finalidad de destruirnos.
de destruir todo lo que Dios ha querido darnos y concedernos. Recordemos cómo Satanás actuó en el huerto del Edén en contra de Adán y Eva. Los planes de Dios eran preciosos, eran hermosos, que ellos vivieran en el huerto y disfrutaran de todo lo que había en el huerto. Pero Satanás se las ingenió para poderlos seducir e inducir a través de Eva a la desobediencia. La salvación no es fácil, la salvación se gana, y la palabra de Dios nos enseña con amor, como Jesucristo dialogaba con sus discípulos, que la salvación se gana y que es más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es decir, el camino es angosto. La salvación, no todos llegan a la salvación porque el camino es angosto. A veces las personas se cansan de luchar por su salvación y se enfocan más en sus problemas diarios, en sus circunstancias, pero se olvidan de que nosotros estamos de paso aquí en la tierra, ¿sí? Y que nuestra verdadera morada, ¿dónde será? Pero todo depende de cómo hemos vivido nuestra vida aquí en la faz de la tierra y cómo nos hemos conducido para con Dios. Y sobre todo, si Él ha vivido con nosotros en nuestro corazón. Escrito está en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Es decir, camino a la meta, nos dice el apóstol Pablo, para el premio supremo. Es decir, que la salvación es como una carrera, que no todos llegan a la meta. No todos llegan a ser salvos, porque algunos se cansan en el camino y otros que estaban en el camino se desvían también de él. Hay otros que se apartan del camino y deciden regresar al camino, es decir, al redil. Por eso Jesucristo dice, mías son mis ovejas y mis ovejas me conocen. Amén. ¿Y cómo conocen sus ovejas a Jesucristo? A través de su palabra, a través de su voluntad. Uno toma conocimiento de la palabra de Dios y es así que uno logra conocer el plan y el propósito de nuestras vidas. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Jesucristo rompió el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, que tenía en su poder Satanás. Satanás es muerte. Las personas morían e iban directo a la muerte, directo al lago de fuego y azufre. Pero con la llegada de Jesucristo se nos da la alternativa y la oportunidad de poder hallar salvación y vida después de la muerte. Pero ¿quién nos da ese acceso? Es Jesucristo. Jesucristo es el camino para poder hallar salvación y vida eterna. Jesucristo vence a la muerte. Cuando Él desciende al infierno, le arrebata a Satanás las llaves de la muerte, las llaves. Por lo tanto, Él tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en el averno. Y nos da a conocer su palabra, que en realidad no debemos de por qué vivir temerosos aquí en la faz de la tierra si tenemos un Dios todopoderoso que nos sabe defender. Pero para todo ello se requiere fe, para creer todo lo que les estoy diciendo, que viene en la palabra de Dios y que viene en el mensaje que nos da San Marcos capítulo 10, versículo 25 y 26. Solamente se requiere tener fe, como escrito está, como un granito de mostaza. Amén. Es decir, no nos conviene
cargar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestro mal carácter y con todas aquellas posturas de orgullo y soberbia que se asemejan al carácter que tuvo Satanás para con Dios. Satanás se vio tan bello y hermoso que se enorgulleció, aún llamó a rebeldía a otros ángeles y se levantó contra Dios. Es por eso que él fue expulsado de los cielos. Amén. Y todo lo que se asemeje a él nos impide tener acceso al reino de Dios. No permitamos que la acumulación de riquezas y el dinero sea un impedimento para que nosotros podamos buscar de Dios, de aquel que todo lo puede y para él no hay nada imposible. Donde llega la mano del hombre tiene un límite, pero donde llega la mano de Dios nadie puede llegar. Amén. Para él no es imposible sanar. Él no ha dejado de hacer milagros en la vida de los seres humanos, en la vida de todo aquel que lo busca, lo clama, ¿sí? Y cree en él. Si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por toda ofensa que haya levantado contra mi prójimo, aún contra ti, Padre amado, y te pido también que tú me perdones. Llévate de mí toda pena, tristeza, angustia, dolor y malestar. En el nombre de Jesús, amén. Si te gustó la palabra del día de hoy, te invito a ingresar al canal de la iglesia El Señor es mi Pastor Perú y le pones un me gusta para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Que tengan todos ustedes un feliz domingo. Muy buenas tardes y todo honor y toda gloria únicamente sea para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.